¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Así como fue anunciado, recibimos a Ignacio Muncho, economista, doctor en economía, una persona que todos conocen. ¿Cómo va así, Ignacio? ¿Todo bien? Gracias por venir. Un gusto estar acá. Bueno, teníamos ganas de conversar contigo, entre otras cosas, porque el tema de la economía, de la coyuntura económica del país, está presente y uno prevé que las próximas semanas, próximos meses, va a estar todavía más presente. ¿En algún momento ustedes como economistas se llegan a poner en los zapatos de las actuales autoridades del equipo económico para ver qué harían? ¿Es un ejercicio que hacen o no? Por supuesto, nosotros trabajamos con la realidad, no vivimos en una burbuja de utopía, sino que con nuestros análisis incorporamos las restricciones políticas que tiene siempre presente un equipo económico. Y si tuvieras que definir el panorama de la economía hoy en Uruguay. El panorama es complejo, diría yo, en una sola palabra. Es complicado porque se comprometieron recursos, y ya dándolo a lo que es el tema del presupuesto, que está muy candente ahora, porque justamente reconocimos hace muy poco que la economía, en datos del Banco Central, que la economía está creciendo bastante menos que lo que el gobierno pensaba cuando diseñó el presupuesto. De hecho, la economía no está creciendo. Se conoció un crecimiento del 1%, pero esto se debe a que la metodología en cómo se calcula el crecimiento del PBI lo hace el volumen de producción promedio durante el año 2015 y lo compara con el volumen de producción de bienes y servicios promedio del 2014. Eso es 1%, pero esto es importante. Si uno mira la evolución que tuvo la actividad económica durante todo el 2015, de enero hasta diciembre, ve que quedó planchada, o sea, estamos en los mismos niveles. En esta semana tuve la oportunidad de entrevistar en una actividad al ministro de Economía, Danilo Astori, y dice que él no comparte esa visión, que si crece 1%, crece 1% y no se puede hablar de una economía estancada. Repito, o sea, es verdad que crece 1%, pero ese crecimiento, si uno lo mira a lo largo de todo el año, se queda que al final del año, cuando cerró diciembre hasta el último dato que hay disponible, la cantidad de producción que hay en el Uruguay es la misma que la que había en enero del año pasado. Por lo tanto, es una economía que está estancada. Bien. Y en ese escenario, ¿cuál es el sector o los sectores que tienen más problemas? Que visualizás que van a tener un 2016 complicado y seguramente 2017 pueda estar complicado también. Diría yo que el 2016 va a ser muy parecido al 2015 en algún sentido. Todos los sectores están teniendo menores niveles de actividad. Si uno va al sector agropecuario, gran parte de los productores están trabajando a pérdida, ya desde el año pasado y un poco atrás también. Si uno va a la industria y el comercio, hoy habla con los comerciantes y los industriales, diría yo que la gran mayoría festeja muchísimo si hay un empate, o sea, si llega a alcanzar los mismos niveles del año pasado, porque de hecho el 80% de las ramas de la industria y cerca de esa magnitud de las ramas de comercio y servicios tuvieron una caída de las ventas y de la producción el año pasado, cerrado. Si uno mira el sector exportador, se da cuenta que si bien el dólar subió en los primeros 3 meses del año, todavía con respecto a Brasil se sigue corriendo de atrás, a pesar de que entendamos bien que esta baja que ha tenido el dólar en estos últimos meses, diría yo, también se dio en Brasil. Ya vamos a hablar sobre ese tema porque, entre otras cosas, siempre hay mucha preocupación acerca de cómo cotiza el dólar. Es uno de los temas que la gente más se plantea, ¿no? El tema de saber cómo va a evolucionar el precio del dólar en nuestro país. Es momento de tomar decisiones, seguramente, Ignacio, de que el ministro de Economía, Danilo Astori, y su equipo más cercano, entre otras cosas, por ejemplo, resuelva de dónde van a recortar. Porque las expectativas de crecimiento eran unas y, sin embargo, lo que está indicando la realidad es otra. El crecimiento fáctico termina siendo otro. Entonces, ya el ministro Astori advirtió que las expectativas de crecimiento iban a ser recortadas a la baja. Pero eso se aplica también en la rendición de cuentas, es decir, van a tener que aplicar recortes. ¿Visualizás algún aspecto que ya de cajón, que indique el manual que puedan ser recortados? Todo esto en el contexto de que sabemos que el presidente dice que no se van a recortar los planes sociales, que el presupuesto uruguayo es bastante rígido, hay mucho dinero que va para los salarios. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se hace? ¿De dónde se puede recortar? Bueno, hay un rubro importante del Estado que no ha tenido ajustes relevantes en los últimos tiempos y estaba planificado, estaba proyectado que así fuera. Entendámonos bien, cuando se diseñó este presupuesto, nosotros lo seguimos muy de cerca en todo el proceso. Nosotros en el año 2014, previo al presupuesto, hicimos un ejercicio de cálculos similares
y lo presentamos públicamente en el Banco Central. Hay coincidencia en esto, o sea, sabemos que los rubros a la baja son muy difíciles en el gasto y hay coincidencia también, por lo menos de mi parte, de que el aumento de gastos a la educación y al Sistema Nacional de Cuidados son fundamentales y no se pueden sacrificar, porque ahí sí que nos jugamos el futuro del país, fundamentalmente en el plan, en el sistema de cuidados, en la franja de 0 a 3 años. Esa inversión es lo más valioso, lo más rentable que hay para hacer en políticas públicas y está ampliamente demostrado. Ahora, lo que estaba diciendo, hay un rubro que se tenía previsto ajustar, que no se ajustó. No se ajustó porque tuvimos del exterior un shock muy positivo, que fue la baja del precio del petróleo. Por ejemplo, el aporte que hicieron las empresas públicas al gobierno central, al presupuesto, durante los últimos años, durante la gestión, diría yo, de la administración Mujica, fue muy inferior a los promedios históricos. El gobierno actual tomó nota de esto y dijo, bueno, nosotros ahora vamos a precisar que las empresas públicas aporten más retorno para poder invertir justamente en políticas sociales, en gasto social, que pensamos que compartimos, que es fundamental mantener. Es verdad, si uno mira los datos actuales, las empresas públicas están aportando más, pero están aportando más no por la razón que se había establecido en el presupuesto, porque cuando se diseñó esto nadie esperaba que el petróleo iba a bajar tanto y que iba a quedar por tanto tiempo bajo. Hoy esperamos, en los mercados esperan que este precio del petróleo siga por unos años más. Entonces tenemos que las empresas públicas aportan más, pero no hicieron ningún tipo de ajuste. Tenemos un nuevo directorio que hace un mes que está trabajando, todavía no ha mostrado ningún tipo de... Bueno, no se sabe exactamente públicamente por lo menos qué se está haciendo. Nosotros confiamos de que se está reestructurando internamente, porque por ahí sí que hay un lugar para morder. O sea, para hay que un lugar... se entiende, lo que vos decís es, si las empresas públicas mejoran la gestión, eventualmente lo que puede llegar a ser el impacto por la menor recaudación que da la actividad, porque crece menos de lo pensado, se puede mejorar por menor gasto o por mayor aporte de las empresas públicas. Las empresas públicas creemos que es el lugar fundamental que hay hoy en el Estado donde se puede exprimir un poco la naranja, porque en el resto es complicado, es complejo en todos lados, obviamente hay márgenes que se pueden optimizar, pero donde hay una bolsa grande y que muchas de partes no dependen directamente del derecho público, sino que están en el derecho privado, que son sociedades anónimas, que son satélites de las empresas del Estado, que ahí es mucho más fácil incluso hacer ajustes. Ahí creemos que es donde tienen que venir los principales esfuerzos para mejorar las cuentas públicas, incluso, no solo las cuentas públicas, porque incluso hay margen como para bajar algo todavía las tarifas y ahí contribuir. ¿Usted cree en los Reyes Magos entonces? Vázquez dijo que bajar los combustibles, pensar en bajar los combustibles era creer en los Reyes Magos. Yo no creo en los Reyes Magos, vuelvo al punto inicial que me decía, bueno, los analistas incorporan las restricciones políticas en su análisis, incorporamos, pero también tenemos la obligación de decirle a la población que las decisiones que se toman no son únicas. Acá había otras alternativas, se eligió un camino que tiene costos no deseados, tiene efectos secundarios que no son los mejores, se podría haber ido por otra alternativa, no óptima, porque hoy en la situación actual cualquier alternativa que se tome va a tener sus efectos secundarios porque estamos en una situación compleja, como decía. Pero bueno, aquí es donde está la habilidad de los gobernantes de elegir el timing, el momento, el camino más adecuado para minimizar los costos en esta situación. ¿Y uno puede visualizar cuánto habría que recortar el presupuesto? Habida cuenta de esto que decíamos, menor recaudación, menor crecimiento del esperado. Entonces, ¿cuánto? No es cuestión de recortar todavía, porque pensamos todavía que hay un poco de margen. La situación fiscal no es el CTI, no estamos en el CTI. El déficit fiscal es manejable todavía, la trayectoria de la deuda es manejable, tenemos todavía espacio para endeudarnos más, como he dicho, lo va a hacer el gobierno en los mercados internacionales, en parte porque Uruguay todavía tiene acceso a tasas extremadamente bajas y cantidades abundantes de financiamiento del exterior, y esto nos permite tener aire fresco de afuera para poder financiar todavía este presupuesto deficitario. Pero más que recortar, si uno logra darle estímulos a la actividad económica, termina recaudando más también. Porque hoy la recaudación de la DGI, el IVA, el IRPF, el IRAE, está cayendo porque hay menor actividad económica. Entonces usted pondría el foco, por ejemplo, en los estímulos a la actividad, en evitar que la actividad económica del país caiga. Hay que lograr capitalizar el interés que todavía hay
en la comunidad financiera internacional por invertir en el Uruguay. Esto es muy importante y esto está atado con lo que dijo el presidente, que usted citó al presidente Vázquez con lo de los Reyes Magos. Yo lo voy a citar con lo del grado inversor, que el 1 de marzo dijo que era el activo intangible más importante que tenía el país. Compartimos plenamente y en este momento es más importante que nunca. ¿Por qué? Porque, repito, hay todavía mucho interés por invertir en el Uruguay. ¿Por qué? Es muy simple, hay poco retorno en otros lados, en las economías avanzadas. Decía que el déficit fiscal es manejable, que todavía están en niveles manejables. Ahora, ¿es esperable un aumento? Del déficit puede aumentar levemente si la actividad económica sigue cayendo, la recaudación sigue planchada, porque recordemos que en el presupuesto aprobado, que se podrá revisar en las próximas rendiciones de cuenta, pero para este año, que no va a estar revisado, prevé un crecimiento del gasto en términos reales del 3%. 3% va a crecer el gasto en términos reales cuando la actividad económica prácticamente no va a crecer, la recaudación no va a crecer, eso que genera mayor déficit. Se financió en parte a principio de año con un aumento de las tarifas, porque ante la situación esta del gobierno diciendo, bueno, la recaudación está planchada, bueno, no demos baja de ANCAP, subamos las tarifas de internet, de la electricidad, para compensar en parte, pero cuidado, porque eso hace que recaude menos del resto de los impuestos, porque la actividad económica se resiente. Entonces, como el gato, tengamos cuidado de no ser como el gato que se va a morder la cola, o el perro que se muerde la cola. Y hay algunos analistas que dicen que en realidad las calificadoras de riesgo siempre llegan tarde. Llegan tarde para reconocer cuando una economía está sana, está saludable y merece el grado inversor, y llegan tarde para quitar el grado inversor cuando una economía ya enfrenta ciertos problemas que la conducen a perder ese grado inversor. ¿Coincidís con ese análisis? No, a mí no me gusta criticar a las calificadoras de riesgo, creo que hacen su trabajo, ponen su prestigio, sus mejores opiniones al respecto. De hecho, me gusta analizar lo que hacen. De hecho, hicimos en el Centro de Economía del IEM de la Universidad de Montevideo un estudio que vimos, bueno, cuáles son las variables macroeconómicas que miran las calificadoras para ponerle la nota a los países, esa nota que tanto valoramos y que es el tesoro que decía el presidente Vázquez. Bueno, si uno mira los datos de hoy, que los actualizamos nosotros, para todos los países que hoy tienen una calificación de riesgo por ejemplo, Standard & Poor's, y compara con los estudios que se hicieron en los 80, en los 90, a principios de los 2000, llega a la conclusión de que son más o menos las mismas variables que importan para que los países tengan buenas notas. La inflación, el nivel de deuda, la composición de esta deuda, si es mucho en dólares o en pesos, y uno de los más importantes es el crecimiento. Si la economía crece, es mucho más fácil pagar la deuda. Esto se ve a nivel de economías globales, como en empresas, de familia. Cuando hay crecimiento, el peso de la deuda es mucho menor que cuando se empieza a achicar la torta. ¿Y este menor crecimiento o estos factores que están confluyendo para que la actividad económica no se expanda tanto, pueden incidir en la baja de la inflación? ¿Tiene quizás como contrapartida beneficiosa? No sé si tiene un impacto y de hecho nuestras proyecciones de inflación están dando que a mitad de año, o incluso no descartamos que pueda ser antes, pero de hecho nuestros modelos dan que a partir de la mitad de año la inflación volvería dentro del 10%. Contrariamente a lo que dicen gran parte de nuestros colegas, nosotros, por lo menos nuestros modelos que usamos para proyectar la inflación, nos están dando que justamente, en parte por ese efecto de que hay menos presiones de la demanda, porque la economía no está creciendo, el mercado de trabajo está débil, aumenta el desempleo, los salarios reales no crecen, el crédito bancario está planchado. Bueno, todo esto contribuye a que la gente compre menos. Como se compra menos, los precios pueden subir menos porque lo más obvio, o sea, la gente no lo va a comprar. La ley de oferta y demanda. Exacto. Bueno, eso va a contribuir. Y segundo, que también va a contribuir, es la desaceleración de la suba del dólar. Eso también ha sido un componente fundamental. ¿Y eso el gobierno le soltó la mano a la competitividad para luchar contra la inflación? Va más allá de lo que hasta... Este vaivén, esta baja reciente de la suba del dólar va más allá de la política específica del Banco Central y del gobierno, porque es un fenómeno generalizado a nivel internacional. Pasa lo mismo en Brasil, pasa lo mismo en Argentina, pasa lo mismo en Sudeste Asiático. Ahora, el que le soltó sí las riendas al dólar, el que está tirando para atrás es el gobierno de Estados Unidos. Ese sí es el que está influyendo a que el dólar baje en Estados Unidos y suban las monedas del resto del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, con todos los anuncios de aumento de tasas de interés que nos ha acostumbrado en los últimos 2 años a tener en cuestión de todos los meses y las semanas, generó una perspectiva tan fuerte para el dólar, que subió tanto. La suba que tuvo el dólar, diría yo, en el último año y medio,
es solo comparable con la que tuvo a nivel internacional a principios de los 80. No hay registros entre medio de los 80 con hasta hoy de una suba tan fuerte del dólar. Y eso está generando en Estados Unidos presiones a que el sector exportador esté creciendo muy poco y esté presionando hacia la baja a la actividad económica. ¿Y eso qué es esperable? Porque durante todo el año tirábamos, ¿no?, en esa especie de quiniela que se arma, ¿a cuánto va a llegar el dólar a final de 2016? Se decía 35, 36. Bueno, el escenario que ven ustedes hoy como analistas es que las presiones al alza se atenuaron, entonces es probable que el dólar se estabilice en estos precios, se mantenga. Hoy nuestras proyecciones andan más en el entorno de 33, 34 a fin de año, que tuvimos que revisar bastante para abajo con respecto a lo que era un mes atrás, que pensamos que iba a estar arriba de los 35. O sea, hay una baja y esa baja va a contribuir a que la inflación vuelva dentro del 10%, algo que nosotros creemos que es vital. Vital. De las últimas, el mercado laboral, que decías, bueno, es probable que se vea resentido. El mercado laboral ya se está resintiendo, estamos teniendo una suba del desempleo natural en este proceso de menor crecimiento económico y las perspectivas para este año son para que continúe leve. Sí, no estamos hablando de subas exponenciales del desempleo, pero sí lentamente que el desempleo va tendiendo el 8, 9, ahora estar en 8, 9%, tal vez cerca de fin de año. Y ya que estamos hablando de pérdida de puestos de trabajo y de desempleo, ¿los robots no van a quitar los puestos de empleo? Esto explicamos un poco a la gente. Ayer se realizó una presentación que se hace habitualmente, donde el equipo que encabeza Ignacio Muñoz de la Universidad de Montevideo, analiza algunos factores. El año pasado fue el tema vinculado a los gastos en seguridad, y este año, ¿cuánto nos van a reemplazar los robots en un futuro en las tareas que realizamos? Sí, ahí lo que hicimos nosotros fue replicar una metodología original que desarrollaron hace un par de años en la Universidad de Oxford, que midieron para cada trabajo qué componente tiene, cada puesto de trabajo hoy que lo realizan en Uruguay o en cualquier país del mundo, qué componente tiene que, por ejemplo, lo que es difícil de que pueda ser automatizado y realizado por una máquina, que son tres grandes cosas. Uno, la percepción y la manipulación. Es muy difícil todavía que un robot pueda diferenciar un cristal de un vaso de vidrio a la hora de agarrarlo y tomarlo. Es muy difícil que un robot pueda meterse en lugares muy incómodos. Ahí todavía hay ventaja humana. También es muy importante el tema de la capacidad creativa. Los robots no tienen todavía desarrollada la capacidad para crear cosas originales. Y finalmente, lo más importante todavía es la inteligencia social. Ahí sí es inherente a la naturaleza humana, que es la capacidad de percibir cómo es que está sintiendo el otro, poder negociar, poder persuadir a que tome acciones sin tener sobre el otro autoridad directa. Bueno, eso se midió para cada una de las posiciones de trabajo. Es lo que se le llama los cuellos de botella a la robotización. Eso es muy difícil que hoy lo pueda hacer un robot, no lo podemos saber en el futuro, pero hoy es un cuello de botella. En Uruguay, si uno lo mide para cada uno de los puestos de trabajo, agarra datos del INE, cuántas personas trabajan en cada puesto de trabajo, encuentra que el 54% de las posiciones que hoy se ocupan en Uruguay por personas están en proceso de extinción. En un periodo no mayor a 20 años, los van a poder hacer mejor que las personas robot, porque tienen mucho componente que es automatizable. Y eso, menudo índice de desempleo, ¿no? Para el ministro de Trabajo. Eso genera un desafío gigantesco. Porque ¿cuál es el desafío de todo esto que se habla, que todavía la gente lo ve lejano, como esto de los robots? Aquí el gran desafío es que los trabajos que hacen los seres humanos se complementen con los que hacen los robots, que cada vez tengamos que hacer menos las cosas que son totalmente automáticas. En algún sentido, es un enorme desafío que podamos tener personas preparadas para concentrarse en aquello que los robots no van a poder hacer, y lo que sí pueden hacer los robots, que lo hagan, porque lo van a hacer mejor, y es inherente a la capacidad humana poder desarrollarse en aquello que no van a poder hacer, y es donde uno puede expresar mejor sus habilidades. Bueno, eso no pasa solo, esto es lo que quiero decir. O sea, ese proceso que se nos va a venir de a poco no va a pasar si no se toman medidas. Y el gobierno es el que tiene que guiar estas medidas, generar los incentivos para que empiecen las reestructuras en las empresas, que el mercado de trabajo se vaya acomodando. Tengo entendido, hay mucha preocupación en el gobierno sobre esto. La Oficina de Planeamiento de Presupuesto tiene asignado un presupuesto importante para analizar estos temas, porque somos conscientes, se es consciente de que esto se viene. No es que venga mañana, no es que venga pasado, pero en cuestión de una década o 2 décadas va a estar y no nos puede agarrar de sorpresa. Bien. ¿Cómo está con el tema de las entrevistas de los robots?
Esa es una de las capacidades, es una de las Corre capacidades riesgo, que no son robotizadas. Todavía. Todavía. Ignacio, te agradecemos tu presencia mañana. Un gusto, como siempre. La pausa y seguimos con más noticias.